Muy buenas noches con todos ustedes, compañeros, licenciado Enrique Santa Cruz. Hoy en esta noche tenemos la oportunidad de la presencia del licenciado Enrique Santa Cruz Vallejo, profesor de Física y Matemáticas en el Instituto Vicente Fierro, Instituto Tulcán, Seminario Nuestra Señora de la Paz, extensión de la Escuela Politécnica del Chimborazo, Zapoch, durante 38 años actualmente goza de tu merecida y justa jubilación. Por ende, le doy la palabra al compañero Pedro para que nos ayude con la primera pregunta, por favor. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Le agradecemos su amabilidad por permitirnos realizarle esta entrevista. Bueno, damos comienzo a la entrevista. La primera pregunta sería, ¿qué entiende usted por estadística? Sí, antes de contestar su pregunta, gustoso haber aceptado esta entrevista porque sé de que se trata de un grupo selecto de estudiantes y más aún pertenecientes a un instituto superior de prestigio como es Rumiñahui. Con gusto acepto esta entrevista, por lo tanto, contesto la pregunta que usted me hace, joven, y me dice, ¿qué entiende usted por estadística? Le digo que es una palabra que encontramos frecuentemente en nuestro lenguaje diario. Hemos escuchado de salarios iniciales, salarios mínimos vitales, hay el promedio de egresados de un establecimiento, promedio de vehículos vendidos en un patio de carros, el número de muertes por alcoholismo en el último año, todo eso se maneja con números. Y de esos ejemplos, nosotros podemos obtener una definición de lo que es la estadística. Por lo tanto, tal vez me entiendan ustedes, yo he sacado como la estadística, que es la ciencia de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos para ayudar en una toma de decisiones más efectiva. Contestaría su pregunta. Muchas gracias, licenciado. Segunda pregunta. ¿Qué tipos de estadística conoce usted? Sí, actualmente a la estadística se la ha dividido en dos partes, en dos categorías podemos decir. La una llamada estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística descriptiva? Es un conjunto de métodos que nos permiten organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa, mientras que la estadística inferencial es el conjunto de métodos utilizados para saber algo acerca de una población, basándose en una muestra, lo que ustedes tratan en el estudio. Así es. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de todos los posibles individuos, lo cual no se va a poder realizar una encuesta a todos porque demandaría de dinero, de tiempo y tantas cosas. Por lo tanto, se coge una muestra. ¿Qué es una muestra? Es una porción o parte de la población en total. Eso conocen bien ustedes, jóvenes. Así es, licenciado. Muchas gracias. Le damos el paso al compañero Diego que le formule el resto de preguntas. Muchísimas gracias, compañero. En esta pregunta le diríamos, ¿por qué debemos estudiar estadística? Sí, existen muchas razones para estudiar la estadística. Una primera razón que la podemos hacer es de que en todos los lados encontramos información numérica. Si usted coge un periódico, usted coge una revista de negocios, una revista deportiva, ¿qué nos encontramos? Bombardeados con información numérica. Esa es una razón para poder estudiar estadística. Otra, las técnicas estadísticas se utilizan para tomar decisiones que afectan nuestra vida diaria. Es decir, muchas veces afectan a nuestro bienestar personal. Otra razón es de que el conocimiento de los métodos estadísticos ayudarán a entender por qué se toman ciertas decisiones
Y así podíamos enumerar muchas razones por las cuales nosotros debemos estudiar la estadística, que es prácticamente una rama de la matemática, que se maneja con números, fórmulas, etc. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta nos dice, en algunos textos encontramos la frase estadística en acción. ¿Qué significa para usted? Qué excelente pregunta. Siempre cuando nosotros fojeamos un libro, encontramos a los costados, sea izquierdo, derecho, cosas que dicen, no lea esto. En otros dice, estadística en acción. ¿Qué? Lo primero que hacemos es leer eso y ver qué es estadística en acción. Son párrafos que nos llaman la atención y lo ponen con otro color de los temas del libro para que realmente nos llamen la atención. Por tanto, usted me pregunta, dice, ¿qué es estadística en acción? Lo que significa datos que nosotros podemos obtener. Variedad de aplicaciones que tiene la estadística, por ejemplo, en la mercadotecnia, en la gerencia, en la economía, el cuidado de personas, en los deportes. Es decir, es una colección variada de información. Así, de acuerdo a una revista norteamericana, que decía, se calcula que 39.800 millones de dólares es la fortuna que mantiene Estados Unidos, que $1.000 en activos financieros, la mitad de las familias estadounidenses tienen. ¿Qué más nos piden? Nos dicen, ganan un sueldo promedio de $1.325.000, pero pagan por eso $178.300 de impuestos durante toda la vida. Entonces, ¿qué nos están poniendo en el costado del libro? La estadística en acción, los números que maneja cada país, cada nación. Muchísimas gracias, licenciado. Compañera Mayra, por favor. Buenas noches, licenciado. Gracias por el tiempo que nos está brindando. La pregunta es, ¿existen abusos en la estadística? Sí. Probablemente haya escuchado el dicho de que expresa, hay 3 tipos de mentiras. Las mentiras, las malditas mentiras y la estadística. Está incluida ahí una de ellas. Al decir las cifras no mienten, los mentirosos las imaginan. Ambas declaraciones se refieren al abuso de la estadística, por cuanto los datos que se presentan de tal manera que pueden engañar a cualquiera. Por eso es el abuso de la estadística. Y usted es consciente, niña, de que sucede en época de elecciones. Justo estamos a días, a meses de llegar a las elecciones. ¿Qué ha sucedido en nuestro caso? Ya nos han dado candidatos triunfadores, ya han sido presidentes electos, pero bajo las famosas encuestas, con datos estadísticos. En la realidad es otra cosa. Entonces, ahí viene uno de los abusos que existe en la estadística. Y así muchos casos. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta ¿es importante el tema de la medida de tendencia central dentro de la estadística? Es un excelente tema, un excelente tema. Las medidas de tendencia central también se las conoce como medidas de posición central. Son aquellos valores promedios hacia los cuales tienden a acercarse o alejarse los demás valores que integran una serie. Usted conoce, ustedes jóvenes estudiantes, ¿quiénes más? Ya conocen estas medidas de tendencia central. La media aritmética, la mediana, el modo o moda, la media geométrica y también encontramos, ahí la podemos poner a la media armónica. Todas ellas son medidas de tendencia central y son temas muy importantes y temas muy fáciles de resolverlos. Ustedes conocen, quién más que uno ya ha pasado de la época de estudiante, pero para calcular una media aritmética lo más sencillo, coger el número de valores que usted lo tenga y lo suma y divide para el número de valores que tiene y encuentra una media aritmética.
Usted, ¿quién más ha de saber más que mí esa situación? ¿Cómo encontrar una mediana? Ordenar en forma ascendente los valores y coger el que está en la mitad. Y si es que hay dos valores que están en la mitad, los suma los dos y divide para dos veces. Esa operación tan sencilla de matemática, una división para dos. Y el modo o moda, que es el valor que más se repite. Si se repite un valor dos veces, es una moda. Si encontramos valores que se repiten dos veces, dos valores, ¿qué sería eso? Una bimodal, ¿no es cierto? Y si se repite tres o más veces, sería una multimodal. Entonces, son temas muy importantes, pero muy fáciles de resolver. Eso contestaría. Ojalá quede satisfecha en su primera pregunta. Muchas gracias. Sí. Y para culminar nuestra entrevista, por favor, licenciado, ¿nos podría dar algunas recomendaciones a los estudiantes del Instituto Rumiñahui, por favor? Sí, que la mejor opción de un joven es seguir superándose. Ustedes saben que el pueblo que no se educa siempre quedará sumido en la ignorancia. No podrá reclamar, no podrá pedir sus derechos, no podrá seguir adelante. Y mientras más se prepara, viviremos mejor, seremos buenas personas, seremos buenos profesionales y seremos muy considerados ante la sociedad. Por lo tanto, jóvenes, sigan adelante, estudien, estudien y estudien las veces que sea. Muy gentil, jóvenes. Se le agradece infinitamente a usted, licenciado, por estos minutos de su tiempo y estamos muy agradecidos con usted. Muchísimas gracias, licenciado. Muchas Gracias gracias. a Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias. Muchísimas Gracias a ustedes.